Paso a explicar las medidas, los materiales y la construcción de este actril. Todos los tubos con que está construido tiene 27 milímetros de diámetro de afuera y 2,5 milímetros de espesor. Todas las soldaduras están hechas con MIG trifásica. Esta es la base en forma de U, cortado en ángulo de 45 grados, que mide 50 centímetros de largo por 40 centímetros de ancho. Tiene soldadas 4 planchuelas de 100 milímetros por 65 milímetros. Por debajo, estas tiene fieltro pegado con cemento de contacto. El tubo por delante está tapado con madera blanda, embutido a martillazos y cortado lo que sobra. Este tubo está cortado en la punta de forma de boca de pescado. Está en el medio, se eleva en forma perpendicular, en escuadra y mide 1,24 m. Al final continúa en forma horizontal 58 centímetros. Al otro extremo, en ángulo de 90 grados, continúa 7 centímetros. En la punta, tiene semi-embutido, acá, una tuerca soldada donde se enrosca un tornillo de 9,16 con una contratuerca para apretarlo. El otro extremo del tornillo, con la cabeza cortada, pasa por un agujero hecho con un hierro ángulo de 6 milímetros de ala y soldado. En una de las alas del hierro ángulo está soldada una planchuela para que ésta sea más larga que la otra y así inclinar más la tabla de madera para que me dé el ángulo de inclinación de 45 grados. En el medio de la arista de hierro ángulo tiene un tornillo pasante que aprieta la madera con el hierro ángulo. La tabla de madera de 35 centímetros de largo por 22 de ancho tiene adosada un tirantillo de 5 centímetros por 2,5 centímetros y 44 centímetros de largo, que en los dos extremos tiene atornillados tirafondo, como estos. Un tirafondo y una varilla roscada, que al ponerlo ahí hay que soldarlo. Y queda como esto: tirafondo y varilla roscada soldada. Para poder ponerlo
enroscarlo en la madera, hay que ponerle 2 tuercas apretadas entre sí con 2 llaves. Haciendo fuerza al contrario. Luego, cuando estas tuercas estén apretadas entre sí, se enrosca en la madera. Luego se pone la mariposa. Luego están las 2 planchuelas de 30 centímetros de largo, que en un extremo tiene agujero con rosca de 1/4. Para enroscar allí la varilla roscada. Y en el otro extremo, 2 hierros ángulos de 16 milímetros de ala y 7 centímetros de largo, enfrentados y soldados, que sirven de apoyo para poner la notebook. Del otro lado de la tabla hay 3 bisagras cazoletas con goma en la punta para no rayar, que sirven para apretar la tapa de la notebook contra la tabla. Además, del lado de abajo tienes 2 receptáculos de chapa para ubicar la tablet. Bueno, eso es todo. A mí me sirve para leer en la cama y espero que alguien la copie y la construya. No hace falta tantas herramientas para hacerlo. Chao.